Mateo comienza este capítulo en esta ocasión con los temas que giran alrededor del carácter que debe reflejar a los ciudadanos del reino de Dios, a los hijos de Dios. Y para ello tomó como ejemplo a un niño sincero, humilde, crédulo e inocente. Mateo 19:14, un poquito más adelante, dice: Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Partiendo de esa premisa que Jesús mismo dijo: dejad venir a los niños a mí. Exhorta a sus discípulos a que no se les impida a los niños ir a Él, porque ciertamente los niños necesitan de Dios, tanto como los adultos lo necesitamos. Ahora, continuando con los niños, el Señor advierte lo terrible que será el destino de aquellos que alejan a los niños de Dios, ya que su deseo es que cada uno de nosotros los instruyamos en el camino correcto para que aprendan a temer y obedecer a Dios, con el fin que al crecer se conviertan en hombres y mujeres de bien. Esa es la tarea que nosotros tenemos como hijos de Dios. Que a los niños nosotros los guiemos en la palabra de Dios. Nosotros tenemos la obligación como padres cristianos de los niños guiarlos en el camino de Dios, en las instrucciones de Dios, para que cuando ellos crezcan se conviertan en hombres o mujeres de bien. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, dice la palabra, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo con los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Lo leímos en 18:6-7. En el versículo 5, un poquito más arriba, dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dejándonos claro su deseo de que le permitamos a los niños llegar a Él, conocerlo como Señor y Salvador, ya que definitivamente los niños necesitan ser salvos, y en los tiempos de Jesús los niños, al igual que las mujeres, eran discriminados y no se les permitía acercarse a los rabinos o tener un acceso directo al templo. De hecho, en los tiempos de Herodes, el templo se diseñó con patios extras para grupos que eran excluidos del patio principal, donde solo los hombres judíos podían estar. Esto era el patio de las mujeres y el patio de los gentiles. Sabiendo Jesús todas estas discriminaciones, y en especial hacia los niños, les advierte que los que tal hacen están cometiendo un terrible pecado. El impedir que los niños conozcan a Dios es equivalente a poner tropiezo en su vida. Y a los que hagan así, Jesús les dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí está la advertencia para aquel que haga tropezar a los pequeñitos que creen en Él. Y esta palabra, que la versión Reina Valera del 60 traduce como tropezar, escandalizo, que literalmente significa escandalizar, de tal forma que el poner tropiezo significa que alguien se escandaliza, de tal forma que desiste de la idea de seguir a Cristo. O sea, yo creo que hemos escuchado muchas veces, me acuerdo de una abuelita que llevaba acá a los nietos y decía ella que alguna de las nietecitas, Iris se llamaba la abuelita,
Siempre hablaban mal de las maestras de escuela dominical, las nietecitas, porque eran muy estrictas, muy peleadoras, muy enojonas, y que no les daba ganas de ir a la iglesia. Entonces, todas esas cosas, a veces depende de la sensibilidad de los niños desisten, no quieren seguir yendo a la iglesia. Eso hace tropezar también a los niños. Significa que alguien se escandaliza de tal forma que desiste en su idea de seguir a Cristo. Y Jesús les dice que mejor es que esta persona se ate al cuello una piedra de molino de asno y se echase a lo más profundo del mar. Los antiguos molinos que existían en la antigüedad eran de 2 piedras enormes. La piedra superior de las 2 entre las que se muele el grano era más pesada a tal punto que era impulsada por un asno, y en el centro de la piedra de arriba había un agujero a través del cual se echa el grano, que iba a ser molido entre las 2 piedras. Y es en este agujero que el Señor dice: mejor les fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mejor es realizar semejante cosa que poner tropiezo en la vida de un pequeñito. Como adultos responsables es importante saber guiar a nuestros niños al conocimiento de Dios, ya que al no hacerlo estamos cometiendo un terrible pecado. Dice aquí, debemos de considerar que no solo las sectas que equivocan la palabra de Dios, que son religiosas, que no enseñan la palabra de Dios, las doctrinas diabólicas que enseñan ellos no solamente ellos están equivocando el camino de no enseñar la palabra de Dios, sino también aquellos que, siendo cristianos, descuidan su responsabilidad de instruir a sus hijos en la palabra de Dios y no les dan un buen ejemplo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, esa es nuestra tarea. Si tenemos hijos, si tenemos nietos, tenemos que instruirlos en la palabra de Dios. Y si no les damos un buen ejemplo a través de nuestro testimonio, cometemos pecado frente a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros niños, en la sala de clase, cuando se está haciendo clase. Hoy muchos cristianos permiten que sus hijos sean influenciados por los programas de televisión anticristianos, por la falta de moral que hay en el mundo, por la terrible corrupción que hay en las redes sociales. No los instruyen en la Biblia y ni siquiera los llevan a la iglesia o a la escuela dominical bíblica. Ahora no se puede en este minuto, pero tampoco los ponen frente a los programas que enseñan la palabra de Dios. De esta forma estos niños crecen influenciados solamente por el mundo y terminan perdiéndose cuando llegan a grandes. De tal forma que terminan poniendo tropiezo en la vida de estos niños. Todo por no cumplir con nuestra responsabilidad de instruir a los niños desde temprana edad. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. ¿Y qué es lo bueno que debemos de hacer nosotros? Enseñar la palabra a nuestros hijos. Antes de predicar al extraño, tenemos que preocuparnos de lo que tenemos en la casa. Enseñar la palabra a nuestros hijos primero. Desgastarnos, cansarnos, porque es cansador, hermano, criar, es cansador enseñar buenas costumbres, es cansador estar siempre diciéndole a nuestros hijos: no, por ahí no, Dios dice esto, Dios acá, Dios allá. Ay, que Dios, que muchos pueden reclamar, pero no importa. Nosotros debemos seguir adelante porque es la tarea que nos dio. No tenemos que ser condescendientes con el pecado de nuestros hijos.
Ahora bien, la palabra pequeño en este texto se traduce del griego micros, que efectivamente puede referirse a un niño pequeño, pero a veces en el lenguaje rabínico judío se usaba para referirse a aquellas personas que no habían crecido en su vida espiritual y eran consideradas como niños espirituales. La Biblia también nos enseña el pecado que se hace al provocar que un creyente débil en la fe tropiece por un mal testimonio de nosotros. Habla ahí que no todos tienen este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a comer la carne de los ídolos, sacrificar a los ídolos, pero por motivo de conciencia, no comas, dice la Biblia, por motivo de conciencia para no hacer pecar a tu hermano, ¿no es cierto? Por tanto, todos debemos comprender lo terrible que es el pecado de hacer que alguien tropiece de la fe y se pierda. Jesús anuncia un terrible juicio para estas personas. No solamente se hace pecar a un niño, también se puede hacer pecar a un adulto inmaduro en la fe, a una persona que sea grande, pero es nueva en las cosas del Señor. También se le puede hacer ser piedra de tropiezo. A veces uno dice, a mí me pasaba, pero esta persona lleva años en el Evangelio, pero esa persona a lo mejor nunca recibió al Señor Jesús. A lo mejor en las partes que han participado, nunca le enseñaron a recibir a Jesús, no tenía idea lo que era eso. Y empiezan de nuevo, de cero. Entonces hay muchas cosas que uno debe de entender con la gente adulta que va creciendo de a poco, que no ha madurado en las cosas del Señor. Uno tiene que tener mucho cuidado. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, porque así se nos prueba la fe, ¿no es cierto? Cuando alguien nos es tropiezo a nosotros, Dios nos está probando. A ver si lo seguimos o le hacemos caso y nos desilusionamos y partimos por otro lado. Pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Contrario a esto, hay una gran bendición para aquellos que al contrario de estas personas nos dediquemos a testificar del amor de Cristo, para salvar las almas y los niños. En este grupo se necesita la salvación. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. El pecado de poner tropiezo se paga en el infierno. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Finalmente, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el castigo para aquellos que ponen tropiezo en la vida de niños y en general en cualquier adulto que sea espiritualmente inmaduro e inexperto, su castigo será el infierno de fuego eterno. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Muchos ven estas palabras como una exageración, que no es más que una figura literaria que expresa una exageración para ponerle importancia a lo que se va a decir. Pero sea así o no, lo cierto que es mejor en la vida que se pierda un miembro
o que se le impute algo a una persona que irse con todo el cuerpo al infierno, ya que en un lugar real y de terrible sufrimiento. Y Jesús está tratando de mostrarnos lo terrible que es este lugar, poniendo un caso extremo, porque obviamente ninguno de nosotros desea perder un miembro del cuerpo, pero peor es que este es irse al infierno o perder un miembro. Por ello, cada uno de nosotros vigilemos de manera de cómo andamos y seamos personas que a través de su buen testimonio lleven a otros a los pies de Cristo. Incluye a los niños. Nosotros hemos encontrado gente inmadura, ¿no es cierto? La responsabilidad de los padres es instruir a los niños en el camino de Dios. Es nuestra responsabilidad. Esa responsabilidad, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Dice Santiago 4:7 parece que era. Dice, deben quitar, no permitir cosas a los niños, deben quitarle cosas, no permitirle cosas que los inciten a pecar. Y esas cosas pueden ser cosas, juegos, amistades, pueden ser amigos, programas de televisión. Nosotros tenemos que preocuparnos de qué ven nuestros hijos, de qué cosas cuando son pequeños y cuando están en la adolescencia. También tenemos que preocuparnos de las amistades, de que esa amistad impía, acuérdense que la otra vez yo decía impía, y impía significaba atea, porque la gente que es inconversa no puede ser amigo de un cristiano, porque la gente que es inconversa es atea, no cree en el Dios que cree usted. Entonces, si usted le está autorizando a su hijo que tenga un amigo ateo, lo más probable es que esa amistad saque a su hijo del camino de Dios. Y lo más probable es que ese niño vaya a grandes pasos por la puerta ancha. Y usted como padre, madre, tiene que poner ojo ahí. Prohibir amistades. Andar en el mundo, tener un corazón que solamente sea guiado por las amistades del mundo, la televisión, eso es malo para nuestros hijos. Con los adultos inmaduros tiene una gran responsabilidad si algo que usted hace le es pecado a su hermano en Cristo. Deje de hacerlo, mejor es entrar en la vida manco cojo. ¿Qué significa que usted mejor se te corte una mano, se te saque un ojo o entres cojo? Significa no que le corten la mano, no que le corten el ojo, que le saquen el ojo, ni que lo dejen cojo. Está diciendo que usted deje de pecar, deje de hacer eso, deje de comer la carne de los ídolos que a su hermano lo hace tropezar. Eso está diciendo. Entonces, como dice el versículo 4:17, no 7, 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros sabemos hacer lo bueno, hagámoslo, porque si no, estamos en pecado. Ese es el versículo que les tengo para que lo analicen, lo mediten, lo apliquen y lo asuman en su vida. Así como les dije la vez anterior que el 1 Corintios 5:17 también lo entendieran, lo aplicaran a su vida, lo desmenuzaran y lo apliquen. Amén. Hermanos, muchas veces no queremos ser tropiezos, pero muchas veces lo somos y no nos damos cuenta. A veces pasamos por la vida cristiana y no nos enteramos. A veces, pero si alguien nos lo dice, estamos enterados.
pero si no nos dicen nada, no estamos enterados. Así que ahí, bueno, uno igual en su corazón pide perdón si alguna vez lo ha sido y no se ha enterado. Pero si se ha enterado, hablémoslo con el Señor y tratemos de cambiar esa situación. Amén.